Me llamo Amalia Serrano y tengo 65 años. He pasado la mayor parte de mi vida observando en silencio, coleccionando libros y cuidando mi pequeño jardín en nuestra casa en Guadalajara. La jubilación me ha dado un ritmo que valoro mucho mañanas, regando rosales y suculentas, tardes perdidas en novelas, noches preparando comidas sencillas que saben ahogar. Pero incluso en esta calma, hay una tensión que crece despacito, como las sombras que se alargan al atardecer. Esa mañana, estaba de rodillas en el jardín, con las manos cubiertas de tierra negra, plantándose en pasúchiles a lo largo del camino de entrada. El cielo estaba pálido, el aire fresco con un toque de primavera, y una brisa suave traía el olor a tierra recién removida. Esteban se había ido temprano a la oficina, con su portafolio en la mano, sin notar la notita que dejé en la mesa de la cocina deseándole un buen día. Sacudí la cabeza, con una sonrisa tenue ante el ritual. Después de 40 años juntos, a veces olvido que él ya no presta atención a los pequeños detalles. Me puse de pie, limpiándome la tierra de las manos, y miré por la ventana hacia la calle. Una camioneta de reparto pasó rugiendo, levantando las hojas secas, y sentí ese dolor familiar, callado, como si estuviera esperando algo que no puedo nombrar. Tal vez era la forma en que Esteban apenas rozó mi mano durante el desayuno, o cómo desechó rápidamente mis preguntas sobre una reunión familiar la semana pasada. Dejé la regadera en el suelo y entré a la casa, sintiendo el peso de un hogar vacío. El aroma del café llenaba la cocina, pero no podía disimular la inquietud que se escondía en los rincones. Mientras me servía una taza y la llevaba a la mesa, mi celular vibró, resonando contra la madera pulida. Me hundí en la silla de la cocina, sosteniendo la taza de café caliente como si pudiera calmar el temblor en mi pecho. La luz de la mañana pintaba rayas largas y delgadas sobre la encimera, pero no ofrecía consuelo. En cambio, me vi arrastrada por décadas de trabajo silencioso, una vida de sacrificios pequeños, casi invisibles. Criar a nuestros hijos fue una alegría, sí, pero tuvo un costo todo lo que alguna vez soñé para mí. Noches remendando rodillas raspadas y calmando fiebres fueron seguidas por mañanas tempranas en la biblioteca, catalogando libros, archivando devoluciones, respondiendo preguntas con una sonrisa paciente que escondía el cansancio. Dejé de lado mis propias ambiciones. Abandoné la novela que siempre quise terminar, los planes de viaje que tracé con tanto cuidado, todo pospuesto, guardado en el ritmo de una vida dedicada a la familia. La hipoteca, pagada con mis propios ahorros, fue otro peso callado. El portafolio de Esteban siempre estuvo más cargado de trabajo que de responsabilidad. Yo cubrí reparaciones, cuentas de luz, seguros del hogar, asegurándome en silencio de que nuestra casa siguiera siendo un refugio, aunque nadie lo notara. En las cenas familiares, sonreía mientras él recibía elogios por decisiones que yo había respaldado desde las sombras. Los cumplidos nunca llegaban a mí. El reconocimiento era un idioma que dejé de esperar hace mucho. Ahora, sentada sola, el patrón se volvió claro como el agua. El viaje a España no fue un error ni un descuido, fue la continuación de años en los que mi presencia, mis necesidades, mis opiniones, fueron ignoradas, minimizadas, invisibles. Me di cuenta de que había pasado una vida invirtiendo en personas que solo me veían como un mueble, un fondo para sus propias ambiciones. La rabia me quemó por dentro, pero debajo, una tristeza profunda me apretaba el pecho, más pesada que cualquier taza de café. Tomé un sorbo lento, dejando que el calor se expandiera, y sentí el pinchazo agudo de la claridad. Todo el cuidado, toda la paciencia, todos los sacrificios construyeron una vida para otros mientras mis propias necesidades quedaban olvidadas. Y aún así, el dolor traía algo más: el reconocimiento callado de que había sobrevivido, de que por fin podía ver con claridad lo que habían dado por sentado.
esa tarde, me encerré en el estudio, cerrando la puerta con un clic que resonó más fuerte de lo que esperaba. La casa estaba inusualmente silenciosa. Solo el zumbido del refrigerador acompañaba mi creciente inquietud. Abrí el archivero donde guardaba los papeles que Esteban nunca notó que organizaba: recibos, facturas y una carpeta etiquetada como remodelaciones de la casa. Mis manos temblaban ligeramente mientras comenzaba a revisarlos. Cada hoja, un recordatorio de décadas protegiendo una vida que ahora parecía frágil. Todo empezó con los estados de cuenta. Al principio, pensé que estaba leyendo mal los números: transferencias de 50,000 pesos aquí, 120,000 pesos allá. Pero al alinear las páginas, el patrón se volvió imposible de ignorar. Retiros regulares de cuentas conjuntas, grandes sumas transferidas a un nombre que no reconocía: Verónica Díaz. Mi estómago se apretó. Ese nombre solo había aparecido de pasada, una compañera de trabajo que Esteban mencionó. Y ahora estaba claro que era mucho más que eso. Seguí hurgando en los cajones, descubriendo recibos de joyas caras, bolsos de diseñador y una pila de facturas de hoteles de lujo, todos a nombre de Verónica. Mi pulso se aceleró, el calor subiéndome a las mejillas. Cada hallazgo tallaba una nueva línea en la historia que me negaba a ver: mi esposo había estado viviendo una doble vida, gastando a manos llenas del hogar que construimos juntos, mientras fingía esforzarse a mi lado. El golpe final vino cuando abrí un sobre marcado como documentos de propiedad. Mis dedos temblaron al desdoblar las escrituras. Mi casa, nuestra casa en Guadalajara, comprada con los ahorros de la herencia de mis padres y décadas de planificación cuidadosa, no era solo mía. El nombre de Esteban aparecía en copropiedad, una adición que nunca autoricé, aunque recordaba haber firmado lo que asumí era una enmienda estándar años atrás. La implicación me golpeó como un balde de agua fría. Él tenía legalmente la mitad de todo lo que construí. Y parte de los fondos de la hipoteca ya habían sido desviados para asegurar activos para Verónica. La rabia me recorrió, afilada y ácida, mezclada con incredulidad. La traición era completa, insidiosa, deliberada. Cada noche tarde en la oficina, cada reclamo de prudencia financiera, cada desdén casual, todo formaba parte de un patrón más grande de manipulación. Durante décadas, confié en él, dependí de él, renuncié a mi libertad y seguridad personal, solo para descubrir que me habían excluido cuidadosamente de la verdad. Me recosté en la silla, dejando que los papeles se esparcieran a mi alrededor como fragmentos de una vida que pensé que controlaba. Y entonces, entre el shock, surgió un destello de claridad. Si él había construido este engaño tan elaborado, significaba que yo también tenía el poder de desmantelarlo. Había pruebas. Los registros eran meticulosos. La ley estaba de mi lado. Mi pulso se desaceleró mientras mi mente se agudizaba. No seguiría siendo una observadora pasiva en la historia de mi propia vida. Conduje bajo el aire fresco de la tarde hacia la oficina de Clara, las calles del centro de Guadalajara zumbando suavemente bajo mis llantas. Clara, mi mejor amiga por más de 30 años, había sido mi ancla en tormentas pequeñas, y ahora necesitaba su presencia firme más que nunca. Al entrar a su oficina, el aroma familiar de madera pulida y café recién hecho calmó el ritmo acelerado de mis pensamientos. «Amalia, te ves decidida», dijo Clara, con una sonrisa pequeña y cómplice. Sus ojos agudos escanearon mi rostro, leyendo la tensión que no podía ocultar. Asentí, entregándole la carpeta llena de estados de cuenta, recibos y documentos de propiedad. «Necesito tu ayuda. He reunido todo», dije, mi voz firme a pesar de la tormenta de emociones debajo. Minutos después, el licenciado Morales, un abogado que Clara recomendó, se unió a nosotras. Era un hombre de unos 50 y tantos, impecablemente vestido, con una autoridad tranquila que llenaba la sala sin necesidad de palabras. «Amalia», dijo, estrechándome la mano con firmeza,
Revisé los documentos iniciales que enviaste. Lo que tenemos aquí es sólido. Hay una clara pista de papel transferencias, firmas falsificadas, mal uso de bienes conyugales. Podemos actuar. Extendimos los documentos sobre la mesa de conferencias y Clara comenzó a trazar el plan: congelar los activos, confirmar las escrituras, preparar la venta de la casa, reunir cada prueba para posibles procedimientos judiciales. Escuché con atención, absorbiendo cada paso, dejando que la precisión tranquila de la estrategia reemplazara el dolor crudo de la traición. Por primera vez desde que descubrí la verdad, sentí que el control se asentaba en mi pecho. Esto ya no se trataba solo de enojo. Era sobre reclamar lo que era legítimamente mío, sobre afirmar mi presencia en una vida que había sido manipulada por demasiado tiempo. El camino por delante requeriría paciencia, cautela y resolución, pero por primera vez confiaba en mí misma para seguir adelante. La luz de la mañana brillaba en la fachada de vidrio del juzgado mientras entraba, con la carpeta de documentos apretada contra mi pecho. Cada paso resonaba en los pisos de mármol, y con cada eco, una mezcla de aprensión y resolución me llenaba. Había pasado la noche anterior revisando cada estado de cuenta, cada recibo, cada página de las escrituras. Hoy era el momento de actuar. El licenciado Morales me guió a través de los trámites. Primero, una solicitud para congelar todas las cuentas asociadas con Esteban, incluyendo la hipoteca conjunta y las inversiones ligadas a la casa. La secretaria asintió, procesando los formularios eficientemente mientras contenía la respiración. Cada firma, cada sello de confirmación se sentía como una pequeña victoria, una recuperación de la vida que él intentó controlar. Luego, verificamos las escrituras, comparando el registro original con la copia que Esteban había estado usando. Un nudo frío de satisfacción se apretó en mi pecho cuando se confirmaron las discrepancias. La firma falsificada, la adición no autorizada a evidencia de manipulación, meticulosamente documentada, ahora era innegable. Me permití un breve momento para inhalar, para sentir la emoción silenciosa del control regresando. Finalmente, preparamos la casa para la venta, no con prisas, sino estratégicamente. Notificaciones presentadas, documentos listos, un camino que obligaría a Esteban a actuar sin confrontación. Los papeles legales se convirtieron en un tablero de ajedrez, y yo estaba pensando varios movimientos adelante, anticipando cada contraataque y obstáculo. Al salir al aire fresco, la ciudad se sentía viva de una manera que no había sentido en años. Caminé despacio, mis dedos rozando la carpeta que contenía la prueba de su engaño. Cada plan, cada maniobra legal, era una pieza de armadura que había forjado para mí misma. La rabia silenciosa que había hervido tras la traición se transformó en una determinación fría y calculada. Por primera vez, desde que descubrí la verdad, me sentí firme. No solo estaba reaccionando, estaba orquestando el desenlace, la casa, las finanzas. La verdad, todo era mío para reclamar. Y cuando Esteban regresara de España, finalmente se daría cuenta de que el juego había cambiado. El sonido de la puerta principal abriéndose me hizo detenerme a mitad de un paso en la sala. Los zapatos de Esteban resonaron en el piso de madera, un ritmo familiar que ahora se sentía extraño. Entró, con una sonrisa leve en el rostro, sin saber que la mujer que él pensaba indefensa estaba lista para enfrentarlo con todo el peso de la verdad. «Amalia, ya volví», dijo con naturalidad, quitándose el saco, con un leve aroma a perfume español flotando a su alrededor. No respondí de inmediato. En cambio, levanté la carpeta, perfectamente organizada, mis manos firmes. «Esteban, tenemos que hablar», dije. Mi voz calma, sin titubear. La arrogancia casual en sus ojos vaciló. Un destello de incertidumbre cruzó su rostro. Dudó, mirando hacia la cocina, esperando tal vez una discusión o un enfrentamiento lleno de lágrimas. No hice ninguna de las dos. Abrí la carpeta, esparciendo los documentos sobre la mesa de centro.
Esto dije, señalando los estados de cuenta y recibos muestra las transferencias a Verónica Díaz. Todas, cada mes, sin falta. La boca de Esteban se abrió. Luego se cerró. Intentó ocultar el pánico con una risa débil, pero no llegó a sus ojos. Continué, hojeando las escrituras de propiedad. Y esto, la casa, las escrituras que has estado escondiendo, no son la copropiedad que afirmaste. La firma en la hipoteca, las aprobaciones falsificadas, todo está aquí, legalmente. Tengo las pruebas, me has estado manipulando durante años. Su rostro palideció, su voz subiendo en una mezcla de incredulidad y enojo. Amalia, esto no es lo que parece, lo interrumpí, manteniendo mi tono nivelado, cada palabra deliberada. No, Esteban, es exactamente lo que parece. Has pasado años engañándome, desviando fondos, construyendo una vida para ella, mientras yo mantenía todo aquí. Cada reparación, cada pago, cada plan, fue mío sola. Y pensaste que no me daría cuenta. Se acercó, desesperado, sus manos gesticulando salvajemente. No hice. Estás exagerando. Me incliné ligeramente hacia adelante, dejando que el peso de mi mirada lo fijara en su lugar. He documentado todo. El dinero, los documentos, las firmas, la casa, las cuentas. Todo está listo para ser reclamado. Y en el momento en que avance legalmente, no tendrás opción. Esteban titubeó. La arrogancia reemplazada por pánico. La realidad de años de mentiras desmoronándose lo golpeó como agua fría. Sus labios temblaron. La máscara de control se hizo añicos, y por primera vez en décadas lo vi desarmado ante la verdad. Permanecí serena, dejando que el silencio se alargara. Los documentos entre nosotros como una barrera que ya no podía ignorar. Finalmente, se hundió en el sillón, derrotado, y sentí una satisfacción extraña y silenciosa. La confrontación no fue un grito ni una pelea, fue un ajuste de cuentas, el lento desvelamiento del engaño, la afirmación tranquila de mi agencia. En esa sala, el equilibrio había cambiado irrevocablemente. El juzgado olía a madera pulida y café tenue. Los murmullos suaves de los primeros en llegar llenaban el espacio como estática. Me senté en la mesa de la demandante, con la carpeta de pruebas abierta ante mí, sintiendo una calma que no había conocido en años. Al otro lado de la sala, Esteban se movía incómodo. La arrogancia que siempre lo envolvía ahora reemplazada por tensión. El licenciado Morales comenzó a presentar las pruebas sistemáticamente, las transferencias bancarias, las firmas falsificadas de la hipoteca, los regalos extravagantes a Verónica Díaz. Cada pieza era clara, irrefutable, meticulosamente documentada. Las escrituras falsificadas, el desvío de fondos de la hipoteca y las cuentas secretas, todo expuesto. Podía sentir el cambio en el poder, sutil pero innegable. Ningún encanto o negación podía contrarrestar la claridad de la verdad ahora expuesta. Cuando la jueza se dirigió directamente a Esteban, su voz cortó la tensión como bisturí. Sus intentos de justificar sus acciones titubearon. Las palabras que alguna vez comandaron control ahora sonaban huecas, excusas para una vida de engaño. Finalmente, se leyó el veredicto. El divorcio se concedió de inmediato. La casa, el activo que él había conspirado para reclamar, me fue otorgada por completo. Todos los fondos transferidos fueron ordenados a ser devueltos, y una parte de sus activos restantes fue asignada como compensación por la traición emocional y financiera que había orquestado. El rostro de Esteban palideció, y su madre apenas podía contener su incredulidad, sacudiendo la cabeza en indignación silenciosa. El alivio me envolvió en olas tranquilas, no triunfantes ni jactanciosas, sino completas. La justicia se había servido, no a través del enojo, no por venganza, sino a través del sistema y el poder de la verdad documentada. El juzgado, que momentos antes se sentía sofocante, de repente parecía expansivo.
El peso de años de manipulación finalmente levantado, recogí mis pertenencias lentamente, saboreando la quietud afuera. El horizonte de Guadalajara brillaba bajo la luz de la tarde. Por primera vez en décadas me sentí libre. El poder de Esteban sobre mi vida. Sus amenazas y sus mentiras se habían evaporado. Salí a la calle, respirando profundamente, consciente de que esto era más que una victoria legal, era una recuperación de mí misma, un punto de inflexión que marcaba el fin de un capítulo y el comienzo de la vida que siempre merecí. La primera vez que pisé el balcón de mi pequeño departamento en Ciudad de México, la ciudad se extendía ante mí como un mosaico vivo de luces, sonidos y movimiento. El aire olía a sal y humedad, mezclado con el aroma tenue de comida callejera de los puestos abajo. Por primera vez en décadas, sentí la posibilidad expansiva de una vida que me pertenecía por completo. Desempacando la última caja de libros y recuerdos de Guadalajara, arreglé mi espacio con cuidado deliberado. El peso familiar de años de compromiso y traición aún rondaba como una sombra, pero ya no me retenía. Tenía un trabajo supervisando la división de marketing para América Latina de una empresa multinacional. Un rol que me desafiaba diariamente y me recordaba habilidades que había enterrado por mucho tiempo. Disfrutaba de la complejidad, las decisiones, la estrategia y la autonomía. Cada reunión, cada campaña, se convertía en una reafirmación de mi competencia, mi voz y mi capacidad para liderar. Las noches eran mías para explorar. Paseaba por los jardines de Chapultepec, caminaba por Reforma y descubrí pequeñas cafeterías donde podía ver el pulso del mundo a mi alrededor. Retomé la pintura con acuarela, el pincel suave sobre el papel como una meditación. Cada trazo una recuperación de la creatividad que había pospuesto por décadas, por las noches. Me sentaba junto a la ventana, dejando que las luces de la ciudad se reflejaran en mis ojos, pensando en la vida que dejé atrás y la libertad que había ganado. De vez en cuando, abría la carpeta de documentos, las pruebas que me liberaron de las manipulaciones de Esteban. Miraba las cartas, los recibos, los estados de cuenta, no con enojo, sino con una satisfacción tranquila. Eran un recordatorio de que la verdad y la paciencia podían restaurar no solo la justicia, sino también la dignidad. Pasaron los meses, cada día añadiendo confianza sobre el duelo, claridad sobre el dolor. Hice nuevos amigos en el trabajo, compartiendo comidas y conversaciones que no tenían nada que ver con vidas pasadas u obligaciones. Viajé sola los fines de semana, explorando pueblos cercanos y ciudades, aprendiendo nuevas calles, nuevos sabores, nuevos ritmos. Cada paso reforzaba que tenía una elección: vivir plenamente, sin compromisos ni miedo, parada en el balcón una noche, con el sol poniéndose en tonos brillantes sobre la ciudad. Sentí el peso completo del alivio y el triunfo. No estaba definida por la traición, por la pérdida o por el control de alguien más. Era Amalia Serrano. Y mi vida, mis decisiones, mi felicidad. Mis sueños me pertenecían solo a mí. Por primera vez en décadas, era completa y descaradamente libre,